Hola, ¿qué tal estáis? Soy Marco García, diseñador gráfico, y esto es un nuevo vídeo de Marco Creativo. ¿Habéis visto? Por aquí, a ver, por aquí. ¿Habéis visto esto? Es una letrilla chupi guay de estas que me he comprado en Amazon. Voy a dejar una sección en mi página con cosas molonas que me gustan y bueno, para decorar estudio, cosas sobre diseño gráfico y demás. Si os gusta, pues las podéis comprar, así que hoy quiero hacer algo distinto. Quiero enseñaros algunos de los primeros diseños que yo empecé a hacer. No sé si llamarlo diseño, porque realmente yo no me estaba dedicando todavía al diseño gráfico. Yo estaba estudiando, empecé a estudiar informática, me manejaba un poco con Photoshop y hacía algún encarguillo pues para algún familiar, amigos, cosas que fui haciendo en aquel momento, y ya también cuando empecé a darme cuenta de que me gustaba el diseño y que quería dedicarme un poco a esto, un poco a la evolución, más o menos cuando empecé yo, que fue el primer diseño que traigo es del 97 hasta aproximadamente el 2007, que ya me di cuenta, oye, el diseño me gusta, creo que quiero dedicarme a esto, y ya empecé a estudiar todo lo que tenía a mi alcance sobre diseño gráfico, pero hasta ese entonces estuve como 10 años en los que estuve estudiando, estuve haciendo otras cosas, estuve trabajando de disc jockey también los fines de semana y fui compaginando todo lo que conllevaba en ese momento pues mi vida con el diseño gráfico, iba haciendo alguna cosilla de diseño. Y lo he traído para que nos riamos un poco. Bueno, yo la verdad es que lo veo ahora y me da un poco de vergüenza, no sé si después de esto me va a contratar alguien porque son diseños que vamos a alucinar un poco, y también los voy a comentar cosas que veo que en aquella época que también están mal, y así vamos un poco corrigiendo esos errores que yo cometía en mis inicios, que bueno, también os pueden servir a vosotros. Estas imágenes pueden herir vuestra sensibilidad. No todas, porque hay de todo, pero algunas dejan un poco que desear. Empezamos con un diseño. Esto que veis aquí es como un cartel que hice para un local de copas que se llamaba Blau. El logotipo lo hice, que ya veis, logotipos son una tipografía escrita con el nombre y punto. Recuerdo que en aquella época, esto es del 97, empezábamos un poco con internet y empezamos a descargarnos todo lo que podíamos. Yo recuerdo que tipografías, habían páginas de tipografías gratuitas, no estaba Dafont todavía, creo, y bueno, yo me descargaba tipografías, pero vamos, puñados, tenía como miles de tipografías en el ordenador. Pues esto fue una de aquellas cosas que yo hice, y también me hace gracia porque los fondos no los generaba yo. Yo buscaba en internet backgrounds o wallpapers y cosas de esta y me descargaba, pero vamos, era como todo gratis. Venga, vamos a empezar aquí a descargar todo lo que podemos, y me descargaba 20.000 cosas que luego utilizaba en mis carteles y demás. Bueno, como esto era algo local a nivel aquí pues de mi pueblo, pues no pasaba nada, ¿no? Pero claro, yo era un pirata, en aquel entonces era un pirata total. Así que bueno, esto fue uno de los primeros carteles que hice. Este de aquí que vemos, que es como el logo repetido, más grande y con transparencia, lo vais a ver porque lo utilizaba muchísimo. Yo creo que era un adicto a esto. Yo le llamaba en aquel entonces, le llamaba como ecos, como que estaba haciendo un eco, ¿no? de la palabra o tal. Y lo utilizaba, pero vamos, por todos lados. Bueno, pasamos al siguiente diseño. Yo le aplicaba efectos a todo, la estrellita con un efecto de movimiento, transparencias, pero vamos, aplicaba todo transparencias. Me encantaba la transparencia, ¿no? Era como la novedad. Y la sombrita, pues también la sombrita, las formas, intentaba rellenarlo todo, tenía miedo al vacío, lo que se llamaba el horror vacui tenía bastante miedo al vacío, ¿veis? El tema del eco, de repetirlo todo, navidades, todo repetido y con transparencias a puñado. Una de las cosas que la verdad es que no respetaba nada, eran los márgenes, o sea, lo pegaba todo a los bordes. Ahora estoy un poco como curado, ¿no?, con estas cosas, porque me gusta dejar aire, me gusta dejar espacio alrededor de los diseños, que respire. ¿Por qué? Porque luego esto se lleva a la imprenta y puede ser que corten, fijaos en esta N, puede ser que corten la N sin querer. Nunca dejéis las cosas pegadas a los bordes. Y como no, imágenes cogidas de internet, todo free, me lo descargaba y vale, para mi diseño. Firmaba como Mac, diseño Mac y el teléfono, y lo ponía siempre en todos los carteles.
en aquel entonces, pues este dinerillo pues lo gastaba pues para pagarme los estudios o para comprarme alguna cosilla y bueno, iba haciendo diseños, tampoco, como digo, no me dedicaba a esto. Pasamos, esto ya era 2000. 2001, empezaba la locura con los efectos en Photoshop. Vamos a aplicar efectos a todo. Bueno, en este caso todavía no hay demasiados efectos. Yo creo que luego me volví un poco más loco y le aplicaba efectos a todo. ¿Cuántos efectos hay? A ver, estilo de capa, ¿qué tenemos? 8. Pues los 8 hay que aplicarlos todos aquí, que se vea que controlamos, ¿no? Lo que yo pensaba en ese entonces y lo que, bueno, me da un poco de gracia ahora, pero yo pensaba que si era capaz de aplicar más efectos, pues como que parecía que controlaba más en el diseño, ¿no? Al revés, o sea, cuantas menos cosas apliques y seas capaz de comunicar mejor, pues eres mejor en el diseño. Y bueno, cosillas que veía por aquí, pues bueno, efectos de este tipo. Volví a afirmar, qué horror, volví a afirmar con diseño Mac y esta vez lo ponía hacia abajo, como que está cayendo en picado hacia el exterminio, ¿no? Era una cosa... Bueno, a mí siempre me dijeron, una vez que ya estudié diseño, los textos verticales se leen siempre mucho mejor de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Fijaos en esto de aquí de la O, es como esto de hipnosis, ¿no? Que te voy a hipnotizar con la O ahí, concurso, recursos que yo utilizaba en aquella época y pensaba que eran la bomba. Bueno, ahora los veo y no me gustan nada, pero es normal. Vale, de esto también hice un folleto y horror, porque es que, fijaos, quiero que veáis que es que lo pegaba todo a los bordes. Era, venga, vamos a pegarlo todo aquí al máximo, vamos a aprovechar el máximo de papel, que no se desperdicie nada. Y no, hay que dejar aire. El texto se lee mejor si dejamos aire, si dejamos espacio alrededor. Si lo pegamos todos los bordes, no se lee nada, se lee mucho peor. Bueno, los logotipos, todos enormes aquí. Quería que todos los logos de todos los patrocinadores y colaboradores se viera el máximo posible y los ponía enormes. Eso que estuvimos hablando en el manual de identidad, que hay que dejar ese aire alrededor, ese área de respeto. Pues bueno, yo no respetaba casi nada. ¿Qué más cosas? Esto es 2001. Vale, esto fue ya en 2004. El mismo cartel que fui haciendo yo todos los años, fui saturándome de efectos, fui metiendo cada vez más cosas, tenía un poco más de control de Photoshop y empezaba a meter más y más estilos. Esto que eran como hay una paleta en Photoshop que creo que son estilos, ¿no? Que tú aplicas y sobre una tipografía pues aplica un estilo y demás. Una cosa que en aquel entonces yo pensaba que me molaba mucho y hoy en día creo que es uno de los efectos que odio, o sea que realmente le he cogido pavor. O sea, que no me gusta nada. Es que si veo este efecto, es que creo que salgo corriendo. Y es el efecto de bisel y relieve. No sé si os ha pasado a vosotros. Hubo una época, sobre todo cuando creo que fue con Photoshop 5, metieron lo que eran los estilos de capa, los efectos. Y recuerdo que era como una sobreexplotación del bisel y relieve. Habían 20.000 diseños que de repente todo el mundo le aplicaba ese bisel y relieve como para conseguir ese efecto de 3D, pero que quedaba horrible. Y yo, pues, era uno de ellos. Era uno de esos que aplicaba ese efecto a bastantes cosas. Esto es el bisel y relieve. Hoy en día yo creo que es el efecto más odiado junto con Comic Sans. Y bueno, yo lo aplicaba mucho. Por aquí también aplicaba luces exteriores, sombras, el tema que os he dicho antes del eco, sobresaturación de información. Hay demasiada información. Esto es lo que yo hacía en el año 2004. Buah. Aquí yo empecé a trabajar cuando estaba acabando, todavía no había acabado la carrera, empecé a trabajar como informático, pero dentro de la empresa pues también hacía alguna cosilla de diseño que requería la empresa y demás. Necesitamos un logotipo para una nueva marca de no sé qué, pues venga, yo lo hago. Y yo no tenía ni idea de hacer logos, no sabía tampoco muy bien un logotipo, qué tiene que tener, qué no tiene que tener, bueno pues me daba igual, yo lo hacía todo en Photoshop y le aplicaba efectos a todo, o sea, sombras, luces exteriores, el Mi para que se vea bien, está sobre luz exterior, ¡pum! Solucionado. Pasa esto luego a una tinta, complicaciones por todos lados, el kerning falla mucho por aquí, pero yo no me daba cuenta de esas cosas. Oye, lo veía que era un logo que estaba bastante bien, ¿no? Para lo que hacían otros, pues bueno, yo lo veía bien. Mi chalet, vaya tela de logotipo. Pasamos rápido. Esto fue un cartel que hice también para la misma empresa. Yo creo que he sido la persona en el mundo mundial que más ha utilizado este efecto como de ecos. Este efecto así como de repetir las cosas por todos lados. Yo creo que he sido el que más lo ha utilizado en el mundo. Continuamos pegándolo a los bordes. Creo que este logo también
también lo hice yo. Creatividad cero, ¿eh? Yo aquí en este momento no me pidas demasiado porque mi cerebro explota. Y bueno, esto pues cartelillos que yo hacía para la empresa en la que trabajaba. Bueno, pirateando de nuevo en internet, descargando imágenes de internet para utilizarlas en mis diseños. Yo la verdad es que no me curraba ningún diseño de fondo. Efectos de biseles y relieves, ¿cómo no? Si es que el bisel y relieve estaba de moda, era como, no sé, pues eso, que estaba de moda. Me descargaba de todo. Fijaos en el recorte de la chica. Yo aquí debía hacer esto con el pie, porque vaya mierda de recorte que hice en su momento. Increíble, ¿eh? Con la goma de borrar a trocho mocho ahí como pude. Muy bien, campeón, te has lucido. Eco de nuevo aquí. Y aquí de nuevo la firma hacia abajo. Aquí volvía a decaer. No conseguía levantar cabeza. Otro logo, toma ya. ¿Cuántos efectos hay en Photoshop? Pues mira, tenemos el bisel y relieve, la sombra, tenemos la luz exterior, tenemos... Pues aplícalos, que esto tiene que quedar aquí llamativo, que quede chillón. Increíble. Yo hacía cosas que en aquel momento, de verdad, os juro que me gustaban y me molaban mucho. Esto lo hice para un amigo también y se lo enseñaba y dice, ostras, qué chulo. Te das cuenta de que ni él tenía mucha idea ni yo tampoco. O sea, ninguno teníamos idea de lo que era el diseño gráfico y hacer marcas y estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo lo hacía porque me lo pedían y punto y pelota. Y también esto de aquí que veis por aquí, o sea, no os creáis que yo vectoricé este árbol. No. Yo esto me lo descargaba de internet y luego a lo mejor lo vectorizaba o no recuerdo exactamente cómo lo hice. La ley del mínimo esfuerzo, cosa que no se debe hacer nunca en la vida, pues bueno, yo lo hacía. Toma, Penélope. Aquí ya recuerdo que empecé a hacer cosillas con 3D. Me gustaba mucho el tema del 3D, todo autodidacta y hacer cosas en 3D, con el logotipo, con tipografías. Y entonces dije, pues esto hay que aprovecharlo, hay que explotarlo y hay que ponerlo en los carteles. Y empecé a hacer cosillas en 3D. Y de nuevo el efecto de eco este de ¡pam! Fijaos cómo he dejado las fotografías. De repente aquí hay una masa negra que se corta. Si esto decís que lo ha hecho un crío con el Paint, chapó, perfectamente se puede hacer con Paint esto. Más cosas que quiero ya llegar al final porque lo estoy pasando un poco mal. A ver, vale, estos fueron mis primeros pinitos con el diseño web. Y en la primera empresa en la que empecé a trabajar, que fue esta, me dijeron, bueno, necesitamos una web, pues yo la hago. Y lo hice todo en HTML. Recuerdo que luego era un poco locura porque cada sección, cada parte tenía que tener su HTML con sus cabeceras y tal. Y si tenía que cambiar algo del logo, tenía que cambiarlo en todos los HTMLs. Era una auténtica locura. Cero responsive. Esto no se puede hacer responsive ni loco porque en aquella época no había nada de responsive. Noticias, todo esto era handmade. Es decir, aquí no había un backend, un gestor de contenido donde tú te metías y añadías noticias. No. Aquí métete en el HTML y edita y hazlo todo a mano. Era una auténtica locura. Esto que veis aquí ya fue uno de los primeros diseños que hice ya cuando empecé a trabajar en una segunda empresa, que es esta que veis aquí, que es Euromarina. Entonces ellos, para hacer la selección de personal entre los que yo estaba, pues enviaron una serie de fotografías, unos textos y nosotros teníamos que maquetar. Pues bueno, aquí ya empezaba un poco con el diseño. No era bueno, intentaba meter todas las fotografías que ellos me pasaban y de nuevo el efecto de eco hasta la saciedad. Y también aquí abajo pues colocarle el texto muy grande, generar aquí un pico, que dejar más aire para que no se pegue tanto el texto a la fotografía, cosas que yo no controlaba todavía. Empecé a trabajar ya en esta empresa, ¿vale? Como diseñador gráfico y en esos 3 años aprendí un montón. Este fue otro de los ejemplos que yo le envié. Problemas que yo veo en estos diseños, pues que metía demasiadas fotografías. Si tú quieres que una fotografía se vea bien, coloca una fotografía, que sea esa imagen la representación de lo que quieres transmitir, pero no meter 25.000 imágenes y no estás diciendo tampoco demasiado. Caía en el error de darle todo el protagonismo a la marca. El gancho visual no puede ser la marca, ¿vale? Esto es algo que tienen que entender los clientes. El gancho visual puede ser un titular, puede ser una imagen, una fotografía o una ilustración, pero no puede ser el logotipo de la marca. Eso no puede ser el gancho. Esto fue una presentación ya cuando... Esto ya fue en el, para que veáis, 2008. Yo creo que aquí ya fue cuando dije, me voy a lanzar de autónomo, como freelance, y me empecé a diseñar. Yo creo que fue uno de los primeros logos que me pidieron. Y esto es un poco como yo hacía las presentaciones, que aquí no hay una presentación, aquí es a saco, ¡boom! Ahora las presentaciones las hago totalmente distintas y me baso en conceptos y explicaciones y intento contar algo, ¿no? Haré un vídeo hablando de las presentaciones que yo hago para mis clientes, para que veáis un poco lo que hice aquí. Expliqué un poco de dónde habían salido los colores,
colores en los que me había basado y las distintas variables son modulables. Bueno, yo intentaba dar facilidades al cliente, que luego no le estás dando tantas facilidades, porque cuantas más opciones le das, luego más complejo es. Vale, y veis aquí, pues bueno, una de las propuestas con variantes de color aquí abajo, luego como variantes de ese mismo logo, con cajitas, eso tampoco se puede hacer. Por ejemplo, lo ponía una tinta para ver realmente, ya me habían enseñado que tenía que diseñar los logos, aquí ya había estudiado diseño, ¿vale? Ya esto ya cuando me lancé dije, vale, yo sabía que quería dedicarme a esto, ya estudié, ya manejaba mejor lo que era Illustrator, las formas y demás. Error aquí, reflejos, no se pueden poner reflejos, error, y es algo que no se debe hacer. Degradados, cuidado con los degradados, también pueden dar problemas a la hora de imprimir. Podéis utilizar degradados de manera controlada. Demasiadas ideas que luego el cliente dice, ¿y qué hago? ¿Y qué hago con esto? A ver, esto de aquí ya fue el logotipo final, PDF con la marca, la versión positiva, negativa, versión a escala de grises, versión a una tinta, versión horizontal y luego la versión más en caja o vertical. Y los colores, CMYK, Pantone, CMYK, Pantone. Habían dos colores, pues los dos colores, la tipografía que había utilizado, que era Century Gothic. Pues esto es lo que yo le entregaba a mi cliente. Este yo creo que fue uno de los primeros logos que hice, si no el primero, con unos pocos más de conocimientos sobre el diseño gráfico. Y aquí ya se veía que ya estaba evolucionando un poco. Todavía me queda mucho camino y es algo que me gusta. Es decir, quiero y tengo esas necesidades por mejorar, por seguir mejorando. Esto ha sido un poco todo. Yo la verdad es que espero que bueno, hayáis visto un poco, que os sintáis un poco, a lo mejor no sé si un poco más tranquilos viendo que todos somos humanos y que todos venimos, tenemos un pasado y que empezamos, y cuando empezamos, pues oye, si podéis estudiar es muy importante. Al final esto es simplemente dedicarle mucho tiempo, ¿vale? Es decir, no podéis nunca ser buenos diseñadores si no le habéis dedicado a esto muchísimo tiempo, muchísimas horas. Yo espero que por favor me contrate a alguien después de este vídeo, que he mejorado un poquito, o sea que podéis ya ver un poco los trabajos que hago ahora, que son un poco mejores que estos. Gracias por ser como sois, por estar ahí, por apoyarme, por seguir creciendo esta comunidad, que ya somos más de 5.000 amantes del diseño. Espero que os lo hayáis pasado bien. Nos vemos en próximos vídeos. Sed muy felices, por favor. Hasta luego. Chao. Estaba pensando yo, después de grabar este vídeo, ¿qué os parece si me enviáis vuestros diseños o algún diseño que queráis que yo os dé mi feedback a una resolución de 1920 x 1080 máximo, 72 puntos por pulgada y en RGB? Que no pesen demasiado, máximo cada imagen unos 100-200K. Si yo las analizo en algún vídeo, dejadme en vuestros comentarios si os parece bien esta idea, analizando vuestros diseños.